Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra porque Dios conoce mi corazón y Él sabe que me gusta compartir la palabra. El día de hoy mi esposo no puede estar con nosotros, pero pues sabemos que donde esté, ya oramos por la mañana, donde esté, el Señor nos los va a traer con bien. Así que Dios me los bendiga a todos, les felicito. ¿Y sabes por qué te felicito? Porque has tomado la mejor decisión. Hoy muchos hoy pudiste haber tomado la decisión de levantarte y de irte a Chapultepec o al Ecoparque o qué sé yo, ¿verdad? Pero has tomado la mejor decisión. Has venido a encontrarte con tu Dios, has venido a escuchar palabra, palabra que te va a reconfortar, palabra que te va a animar, que te va a fortalecer. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos pasando tiempos muy difíciles. Ay, sí, sí, sí. A ver, por favor, los niños, suban los pequeños y los jovencitos, por favor. Suban. Y yo creo que ya estamos en vivo, hermano Ángel. ¿Sí? Y bueno, pues, antes que nada, también para nuestros hermanos que nos ven por vías Facebook, YouTube, les damos la bienvenida. Y esta es una comunidad, somos la comunidad Dios es Fiel, y el único propósito es compartir la palabra del Dios viviente. Así que como yo te digo, querido amigo que me ves por las redes, querida iglesia, hoy has tomado tú la mejor decisión, el haber venido a escuchar la palabra del Dios viviente. Y bueno, para comenzar nuestra enseñanza en esta mañana, yo te voy a pedir que nos pongamos de pie, hagamos una breve oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él guíe mi boca, guíe mis palabras y que la predicación, la enseñanza de esta mañana traiga fortaleza a tu corazón. Que tu espíritu se vaya renovado. Ese es el propósito de la palabra, que tu espíritu se vaya renovado, que tu espíritu se vaya convencido de quién es nuestro Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre de la gloria. Te damos muchas gracias, Señor. Primeramente que nada por el privilegio de poder estar, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este es un privilegio, Señor, es un gozo, es un regocijo, Señor, poder ser útil, Señor, poder ser, Señor, ese conducto para poder llevar tu palabra, Señor, a cada una de las vidas que nos han de estar escuchando a través, Señor, de esta transmisión, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que tu palabra sea como ese bálsamo, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual será enviada en esta mañana, Señor, y que tu palabra preciosa, tu palabra maravillosa, traiga regocijo y contentamiento a nuestro espíritu. Por favor, Señor, esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo te voy a invitar que te sientes, hermanos, y te voy a invitar que por favor vayamos al libro de Juan. Básicamente nuestra enseñanza se va a centrar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y yo te voy a invitar que por favor vayamos rápidamente a Juan 8, del 1 al 11. Esta historia es la historia de lo que comúnmente la conocemos como la mujer adúltera, ¿verdad? Ay, qué feo nombre, ¿verdad? Pero bueno, así está en el contexto bíblico. Y si yo hubiera tenido la oportunidad de editar la Biblia, le hubiera cambiado o el nombre, porque se escuchan tanto grotesco, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy acerca de esta mujer, a la que la Biblia le llama la mujer adúltera. Y vamos a hablar de un tema muy maravilloso. A raíz de este tema, el Señor nos va a enseñar lo importante que es la gracia y el perdón. Aquí vamos a poder comprobar de una manera tan palpable cómo tenemos un Dios de gracia y de perdón. En esta porción de la Escritura, aquí nos vamos a enfocar y vamos a encontrar una enseñanza extraordinariamente transformadora. Porque la intención de esta mañana, hermano, no es que vengas, oigas y te vayas. La intención es de que vengas, escuches la palabra de Dios y la actives en tu vida. La activemos, ¿no? Dice la Escritura, la pongamos por obra. Yo le puedo decir, la activemos, la hagamos una realidad en nuestras vidas. Porque de lo contrario, si no es así, hermano, pues yo te invito a que mejor pues te quedes en tu casita o te vayas a Chapultepec. La intención es que escuchemos y activemos la palabra en nuestras vidas. Amén. ¿Sí decimos amén o no amén, hermanos?
Esa es la intención de el que escucha la palabra de Dios. Amén. Así que vámonos a la lectura rápidamente. Dice así en Juan 8:1-11. Ya los tenemos ahí todos. Si no, está transcrito en la pantalla. Y dice así la escritura. La mujer adúltera. Ay, qué feo título. Yo le pondría a la mujer perdonada, pero bueno, está escrito ahí. Y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, dice en el versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Y dice en el 9, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo Jesús en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, otra vez, hace 8 días mi esposo predicaba acerca de la conciencia, y hoy otra vez el Espíritu Santo nos vuelve a hablar, ¿verdad?, con referente a la conciencia. Dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso digo que este pasaje nos va a hablar rotundamente, de una manera extraordinaria, acerca de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo en la vida, y no tan solo en la vida de aquella mujer, en la vida de nosotros. ¿Quién de nosotros éramos las chulísimas personas? Dígame, ¿quién de nosotros éramos las chulísimas? Nadie de nosotros éramos las chulísimas personas. Todos traíamos nuestros pecadillos por ahí, todos. En este mundo nadie puede decir. Y qué maravilloso que Jesús es el único que no nos juzga por nuestros pecaditos, pecadotes y pecadosísimos. El Señor no nos juzga. El Señor confía en nosotros y tiene fe en nosotros. ¿Por qué digo esto? Aquella mujer de la que acabamos de leer, y digo aquella mujer porque pues yo le pondría otro nombre, yo no le pondría la adúltera, yo le pondría la perdonada, la redimida, la hija de Dios, porque eso fue en lo que ella se convirtió después que una vez el Señor la redimió. Así que aquella mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Imagínense, yo me imagino que estaba ahí como medio desnuda, no sé, imagínense la escena, ¿no? Que se la trajeron al Señor, los fariseos y los escribas. Yo le digo la chusmita religiosa, porque estos personajes pues se encargaban, no querían al maestro, de alguna manera querían estarle buscando el hilo en el asunto al Señor. No querían al maestro. Para ellos era incómodo las enseñanzas del Señor Jesús porque les hablaba todo y a la cabeza. Era directo el Señor Jesús cuando hablaba a estos personajes. Inclusive en algunas porciones de la Escritura vemos que el Señor se refirió a ellos de una manera muy dura. Les dijo hipócritas. Y esto es una palabra muy fuerte. Así que estos personajes
este, estaban ahí entre la multitud cuando le trajeron a la mujer adúltera al Señor Jesús. Ajá. Obviamente su caso era grave. Para aquel entonces, su caso era grave. ¿Y por qué? Porque en aquel entonces no había ni bufet de abogados humanamente que pudieran salvarla, ¿eh? Porque de acuerdo a la ley levítica que en aquel entonces se manejaba, esta mujer no tenía perdón, esa mujer tenía que morir apedreada de acuerdo a la ley levítica, ¿verdad? Así que repito, no existía bufet de abogados capaz de defenderla con éxito en aquella época. Afortunadamente hoy los tiempos son diferentes, ¿verdad? Pero en aquella época así era la ley. Ajá. Así que imagínate la situación de esta mujer. Todo tenía en su contra. Todo tenía en su contra. No había nada que la pudiese salvar. Todo tenían en contra de esta mujer. La encontraron en el mismísimo acto. Y entonces, por un lado, la ley de Moisés, que fue citada por los escribas y los fariseos, era muy clara. Vámonos rápidamente a ver qué dice Levítico, capítulo 20, versículo 10. Y ahí vamos a encontrar esta ley judía, de la cual yo les digo que esta mujer pues no iba a poder ser salvada porque había una ley que se establecía que cada mujer que cometiera o que se le encontrara en un acto así muriera. ¿Cómo dice Levítico 20:10? Vámonos rápidamente. Y si ya estamos ahí, decimos un amén, gloria a Dios, para estar todos ahí en la lectura bíblica. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice así, ya está en la pantalla, amén. Dice así la escritura. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, fíjense, de acuerdo a la ley de aquel entonces, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, esa palabra de indefectiblemente era de que no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. No es como hoy en día, no, pues voy a pagar un soborno aquí al abogado. No, no, no. Aquí la ley marcaba que era muerte total, o sea, era muerte. Y ambos, ¿no? Aquí dice ambos. Aquí no nada más dice pues la mujer, aquí dice ambos, ¿verdad? Así que imagínate, repito, para esta mujer pues todo tenía en su contra, ¿verdad? Pero por si fuera poco, yo siempre me he preguntado, ¿y por qué no le llevaron al adúltero? Porque yo me imagino que ella no estaba sola, ¿verdad? Seguramente estaba con alguien o con alguien, no, con otros. Pero no, aquí los fariseos, por estar atacando al maestro Jesús y estarlo tentando, nada más le llevan a la mujer. Yo digo, ¿y el hombre qué? ¿O estaba la mujer sola? Seguramente que estaba alguien, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente, pues los hombres yo creo que se hicieron como de gorda, solamente le llevaron, y justamente tal vez, como bien dices, tal vez era algún faraón, algún escriba, porque cuando Jesús les habla a sus conciencias, cada uno agarra y se fue. Exactamente. Así que, de alguna u otra manera, desafortunadamente, la sociedad machista en ese momento trajo al Señor, ¿verdad? A la mujer. Porque eran, pero machos, machos, machos. Esa era una sociedad machista. Y solamente van y le traían a la mujer y no al hombre. Así que pobre mujer, imagínense la escena. Pobre mujer. Y yo digo pobre mujer para aquellos que vivían en aquel tiempo y con este tipo de leyes, imagínense, ¿no? No tenía escapatoria. No tenía escapatoria de acuerdo a la ley levítica. Tenía que ser muerta. Ajá. Tenía en su contra la ley y las costumbres sociales de su época. Y todo acusaba a que ella era la adúltera y a que ella tenía que morir. Y esto era algo terrible, ¿no? Para aquel entonces. Y de alguna manera, pues, evidentemente, la intención de los religiosos era poner al Señor entre la espada y la pared, porque realmente era eso. Era eso, ¿no? Era poner al Señor entre la espada y la pared. Recordemos que ya los religiosos ya estaban atrás del Señor Jesús. Ya era molestísimo el Señor Jesús para ellos. Y querían buscar un chismito, cualquier chismito, para poderlo aprender y llevarlo a la cruz. Obviamente eso ya estaba escrito, pero estos fariseos y escribas
no, no dudaban de ninguna oportunidad de poder hacerle al Señor notar ciertas circunstancias, y una de ellas fue esta. Querían ponerlo imagínense, yo me pongo a pensar, querer poner entre la espada y la pared al Dios Todopoderoso, porque recordemos que Dios, aunque en calidad de hombre, estaba Jesús aquí en la tierra, pero era Dios encarnado. Y quererse poner al tú por tú con el Dios encarnado, eso es algo terrible, pero a estos personajes no les importaba, porque para ellos Jesús no era el Dios encarnado, para ellos era el hijo de José de una tierra de Belén, y que de esa tierra qué bueno podía haber salido. Para ellos lo consideraban así, pero tristemente estos personajes insistían, ¿verdad? Una y otra vez de poner al Señor entre la espada y la pared. Sin embargo, le dieron la gran oportunidad de aprovechar este incidente para el Señor darles, no tan solo a ellos, sino hoy en día a nosotros y a los discípulos que estaban ahí con ellos, una tremenda enseñanza. El Señor no caía en sus juegos. El Señor aprovechó este incidente para traer esta enseñanza poderosa, la cual es, yo creo que ni sus discípulos en este entonces, pues como que lo entendieron. Hoy tú y yo tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos la escritura, la estudiamos, la desarrollamos, buscamos comentarios y y podemos entender un poquito más a fondo cuál era el meollo del asunto, qué quería el Señor enseñar con referente a la gracia y al perdón. En aquel entonces no tenían ellos este conocimiento. Y dice la escritura que, escucha, querido hermano, escucha con atención. El perdón de Dios es una expresión de su gracia. Y esto siempre resulta en un acto de fe. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque sí que el Señor Dios también tenía fe. Tenía fe en que esa mujer pudiese cambiar. Tenía fe que esa mujer pudiese ser una mujer diferente. Por eso fue que el Señor no la juzgó y no la humilló como todos los demás, porque Dios sí tenía fe en que ella podía ser alguien diferente. Y así como Dios tenía fe en que ella podía ser alguien diferente, por eso la redimió y la perdonó, así pasa con nosotros también. Él cree en nosotros. Y aunque seamos de lo peorcito, porque muchos de nosotros éramos de lo peorcito, nadie llegó a Cristo con una aureola aquí, ¿verdad? Y con alitas aquí atrás. Todos teníamos nuestras cositas. Y sin embargo, Dios, cuando nos da su gracia y su perdón, cree que nosotros podemos ser personas diferentes. Él cree en nosotros. Él sí cree en nosotros. Él sí cree que podemos ser personas transformadas. Él sí lo cree. Él creyó en esta mujer al darle al perdonarle, ¿verdad? Él sí creyó en esta mujer que ella podía ser diferente. Los demás la acusaban, los fariseos la acusaban, la gente del alrededor la acusaba, la señalaba, pero él, y a mí me llama mucho la atención, y a veces hasta se me hace un nudo en la garganta cuando puedo imaginar la escena, que mientras la están ahí acusando, ya están, yo creo que ya están todos trayendo aquí las piedras, el Señor se postra sobre el suelo y no sé qué escribe, porque no dice la escritura que escribe, pero el Señor está escribiendo sobre la arena algo. Y, y él no la ve, o sea, todos la están juzgando, la están señalando, y el Señor con la mirada hacia el suelo escribe algo sobre la tierra. Repito, nunca, no dice la Biblia qué. Yo tal vez pienso, no sé. Ahora sí que cuando uno lee la Biblia y te empiezas a imaginar, yo tal vez pienso que el Señor lo que estaba escribiendo en la arena era que responderle a la teología de estos fariseos y de estos escribas, ¿no? Para poder darles una respuesta. Alguien puede pensar esto, yo pensaba mucho tiempo esto, pero posteriormente, conociendo el amor del Señor, pude darme cuenta que Dios no estaba tan interesado en quedar bien con esta gentuza. Dios estaba interesado en redimir a esta mujer. Y yo más bien pienso y creo, y estoy completamente segura, que estaba y el Señor estaba en el piso, en la arena, con su dedo escribiendo de qué manera poder redimir a esta mujer, de qué manera dignificarla, de qué manera sacarla de ese embrollo en la que ella se encontraba. Ella se encontraba avergonzada, ella se encontraba humillada. Toda la gente la acusaba, toda la gente le estaba, que muera, porque había sido
encontrada en un acto de adulterio, que para aquel entonces era algo grave. Ella se encontraba así, pero yo creo que el Señor como que estaba buscando la manera de dignificarla, de honrarla, porque eso es lo que hace la gracia de Dios, eso es lo que hace el perdón de Dios. Si tú te das cuenta, el Señor nunca la juzgó, aunque tenía el poder y la autoridad para hacerlo, Él no lo hizo. Él nunca la juzgó, nunca, ni siquiera levantó su mirada hacia ella. Dice que la mirada del Señor estaba en la arena. Fíjense qué maravilloso el amor de nuestro Dios. Es maravilloso el amor. Todos nosotros sabemos que debemos de tener fe, inclusive es cierto que la Biblia dice que debemos de tener fe todos y cada uno de nosotros. Y mi pregunta es esta, querido hermano. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que Dios tiene fe en nosotros? ¿Tú te has puesto a pensar si Dios tiene fe en nosotros? Yo me he puesto a pensar muchas veces y yo creo que sí, que Dios tiene fe en cada uno de nosotros. Ajá. Y si Él tiene fe en nosotros, mira cada vez, es más, cada mañana que tú te levantas, ves su gracia divina, ves su amor inagotable que tiene para cada uno. Dice mi esposo que el sol sale para buenos y para malos, y eso es algo, porque lo dice la escritura, algo cierto. Dice mi esposo, pero ¿de qué lado quieres estar? ¿De los buenos o de los malos? ¿No? Yo más bien podría decir que Dios es tan amoroso que aún ama a los malos. Aún a los malos, a la gente malvada, Dios las ama, porque Dios vino a toda la raza humana. Hay gente que piensa que solamente unos cuantos escogiditos. Yo pienso que no. Yo pienso que Dios, aún a la gente malvada, Dios los ama. Y este es un caso, esta mujer pues no era la chulísima persona, era una mujer pues que se dedicaba, yo me imagino que a la vida galante, ¿no? Que su negocio no era muy, pues así muy como que del alta estatus, pues era un negocio, era el adulterio, a eso se dedicaba ella. Y sin embargo Dios la miró con misericordia, Dios la miró con gracia y con perdón. Así nos ve Dios a nosotros, repito, así nos ve Dios a nosotros. Así que, hermano, no hay por qué te sientas indigno, ¿verdad? No hay por qué te sientas indigno. Hay gente que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuando antes íbamos mucho a la prisión a predicarle a mujeres, me tocaba mucho ver que a veces ellas decían, es que yo he hecho algo muy malo, 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 yo no creo que Dios me pueda perdonar, hermana, es que usted no sabe toda la cantidad de cosas malas que he hecho. Entonces tratábamos de hablarle de la gracia, tratábamos de expresarles a ellas y hablarles del amor y la gracia del perdón de Dios, para que ellas pudiesen entender, porque ellas se sentían así. ¿Por qué? Porque pues toda la sociedad así las catalogaba, imagínense en una prisión, ¿no? Y siempre las tenían así bueno, aquí en la prisión las tenían revueltas, no por los delitos que hayan cometido, sino las tenían revueltas y se sentían así en una condición así. Y nos costaba mucho trabajo hacerles entender a ellas que si ellas iban a Jesús y se arrepentían de todo corazón, ellas podían ser redimidas por el Maestro. Nos costaba mucho trabajo porque por años la sociedad, su propia familia, el propio reclusorio, pues te pone etiquetas en las personas. Y a veces esas etiquetas son bien difíciles de erradicar aquí en la mente, cuando te etiquetan. Así que esto es gracia. Esto que el Señor cometió con esta mujer es gracia y es perdón. Gracia y perdón. Y repito, es lo que hace con nosotros todos los días. Cada día que tú fallas al Señor, aún siendo cristiano, y tú fallas o cometes alguna circunstancia y vas al trono, vas delante del trono de la gracia en el cual puedes encontrar oportuno socorro, ¿qué crees? Dios. Y tú dirás, ¡ay! ¿Así de sencillo? Sí. Cuando tú vas con un corazón contrito y humillado delante de Dios y confiesas tu falta, Dios te perdona. Eso es la maravillosa gracia. Esa es la maravillosa gracia y perdón que el Señor nos ofrece. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Por qué sentirnos indignos? ¿Por qué sentirnos inmerecedores? ¿Por qué sentirnos apartados? Yo creo que a veces nosotros los seres humanos solemos poner etiquetas en las personas, pero ¿qué crees? Dios no las pone. El Señor Jesús no pone etiquetas. Él no nos ve como a veces nosotros mismos nos vemos o vemos a las otras personas. Dios nos ve con gracia y con amor.
Hay una porción en la palabra donde dice que con gracia y con misericordia se corrige el pecado. ¿Me lo puedes buscar, hermana Angie? Con gracia, es un proverbio, está en Proverbios. Con gracia y con misericordia y con amor se corrige el pecado. Fíjense qué importantes son estas dos palabras, misericordia y amor. Amor. Así que Dios, claro que tiene fe en nosotros, por supuesto que tiene fe en nosotros. Él derrama su gracia sobre nosotros cada vez que vamos a Él, nos perdona. Y y de esa manera, al perdonarnos, nos expresa su amor, nos expresa esa fe que Él tiene en cada uno de nosotros. Así que, como Proverbios 16:6 dice, escucha, mira, está escrito en la pantalla, dice la escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y con verdad. Si tú, hermano, hermana, que estás pasando con un esposo, en un matrimonio complicado, que el esposo no quiere nada del Señor y que te humilla y te grita y ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? Déjame decirte que es con misericordia y verdad. Se corrige el pecado. Si tú tienes un hijo que tiene problemas de rebelión, que no quiere nada con Dios, que eso, ¿cuántos hijos a veces así están en la adolescencia y están en esa posición, no? No, yo no quiero nada con Dios, haya pura pérdida de tiempo, te están lavando el cerebro, ¿a qué vas? ¿No? Y así están a veces muchos de los jóvenes. Dice la escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjense qué importantes palabras nos enseña esta porción de la escritura, con misericordia y verdad. ¿Nosotros podemos hacer agentes de misericordia? Yo digo que sí. Hay quienes piensan que no, pero yo digo que sí, porque Dios confía en nosotros. Así como Dios confió y tuvo fe en esa mujer al perdonarla, así lo hace con nosotros. De la misma manera, lo hace con cada uno de nosotros. Nos perdona y nos limpia y nos dice, no peques más. A través del Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? No peques más, ve por el buen camino. Dios nos perdona, sí. Dios nos restaura, sí. Pero algo que nos dice, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Así que, volvamos al pasaje. Jesús creyó en aquella mujer. Jesús sí creyó que esa mujer podía ser una persona diferente. Perdonar a una persona evidentemente mala es, por donde quiera que lo veas, un acto de fe. ¿A poco no? Perdonar a una persona que evidentemente tú conoces y sabes que es mala, eso sí es un acto de fe. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender del maestro Jesús. A veces nos cuesta, ¿verdad? Porque hay gente que como nos hace y nos hace y nos hace y nos hace y nos tritura y nos hace y nos hace, pero aún dice el Señor, aprende a perdonarla. Aprende a perdonar a esa persona. Otórgale el perdón liberador. ¿Cuál es ese perdón liberador? Pues ese perdón de que, pues, o sea, ok, la perdonas, pero en tu corazón, ayúdame, Señor, yo la quiero perdonar, pero pinto mi raya para que no me siga haciendo daño. Ese se llama perdón liberador. ¿Y se vale? Sí se vale. Pero hay otro tipo de perdón, que es el perdón con misericordia y con verdad. Y ese lo debemos de aplicar con nuestros amigos, hermanos en la fe. Y voy a dar ejemplos para que ahorita nos quede más claro y no nos confundamos de decir o perdonamos o no perdonamos. Voy a dar ejemplos muy claros ahorita más adelante para poder entender lo que es el perdón liberador y el perdón con misericordia y verdad, el perdón que Jesús aplicó en esta mujer. Así que el Señor no pidió solamente que se le dejara vivir, en realidad pidió que se le dejara de juzgar. Fíjense lo que Dios le pidió a la gente que estaba ahí acusando a la mujer, que se le dejara de juzgar. Y esto lo podemos ver en el diálogo que tuvo con ella. Vámonos al versículo 8, por favor, del 10 al 11. ¿Me lo puedes poner nuevamente en la pantalla? Ajá, 8 del 10 al 11, para regresar al versículo y poder entender cómo es que el Señor le pidió a las personas que estaban ahí que la dejaran de juzgar. Y dice la escritura así: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie,
sino a la mujer. ¿Dónde estaban los que la estaban acusando? Allá en este punto, ¿dónde estaban? Pues ya se habían ido, ¿verdad? Le dijo a la mujer, dijo enderezándose, porque les digo, en otras porciones de la escritura, no lo menciona aquí, pero dice en otras porciones de la escritura, en otros evangelios, dice que Jesús tenía los pies bajo tierra. Aquí en Juan 8:10 nos dice que Jesús se enderezó. Yo me imagino que Jesús se enderezó, vio a la mujer y le pregunta directamente, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde los que te acusaban? La mujer le dijo, Señor, ninguno. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras, en pocas palabras estaba diciendo, ni yo te juzgo. Él tenía la calidad moral, era el Dios encarnado de poderlo hacer. Y él dijo, ni yo te juzgo, yo no lo hago. Así que, ahora bien, ¿por qué pidió que se le dejara de juzgar? ¿Porque era buena? Ella no era buena de ninguna manera. Vemos a lo que se dedicaba, ¿no? Si lo podemos ver en pues en este contexto. Ajá. ¿Por qué pidió que se le dejara de juzgar? ¿Por qué? No era buena de ninguna manera, así como nosotros. Ninguno de nosotros éramos buenos tampoco de ninguna manera. Ajá. Todo mundo sabía que había hecho ella algo mal y que pues que a lo mejor eso era su modus vivendi, a eso se dedicaba tal vez, ¿verdad? Pero Dios puso su fe en ella, ajá, y creyó que ella podía cambiar. Esto es gracia, repito, y misericordia. Esto es gracia y misericordia. Y esto pasa también con nosotros. Así que no nos sintamos tan santos ni tan puritanos. Esto pasa justamente hoy en día con cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cada día que vamos a Él, recurrimos a su gracia y a su perdón. No porque seamos buenos, buenos no somos. Éramos malos, malos y de cabezas duras. Pero es por su gracia y su misericordia. Por su gracia, nada más. Por su puritita gracia. Miren, es más, si yo estoy aquí al frente, déjenme decirles algo. Es por su gracia. No es porque yo sea más que tú o más que ustedes. Tenemos otras responsabilidades, eso sí. De parte de Dios tenemos otras responsabilidades delante de Dios. Pero no es porque yo sea mejor que ustedes o peor. Es por su gracia. Simple y sencillamente es por su gracia. Así que cada vez que Dios nos perdona, está depositando, ¿qué crees? Fe en nosotros. Cada vez que Dios nos perdona, escucha, está depositando fe en nosotros. Esto es algo extraordinario. Ajá. Entendamos diferentes niveles de perdón. Voy a hablar del perdón perfeccionista. ¿Cuál es este tipo de perdón perfeccionista? Ajá. Es aquel que nos beneficia a nosotros. Podemos perdonar a alguien aún sabiendo que seguirá haciendo el mal. Y lo hacemos para liberarnos de esa persona, incluso para no tener nada que ver nunca más a lo mejor con esa persona, porque perdonar en todas las cosas significa, no en todos los casos, perdonar no en todos los casos significa restaurar la relación o volver a comer del mismo plato, no, es ejercer y otorgar esa clase de perdón. Escucha, la clase del perdón perfeccionista es otorgar esa clase de perdón nos beneficia a nosotros, no a la persona, porque a lo mejor la persona sigue siendo lo mismo, te sigue haciendo las mismas cosas. Si es tu vecina, te sigue aventando la basura, sigue hablando mal de ti, te sigue haciendo rabiar, pero no depende de ella el perdón perfeccionista, sino de nosotros. Cuando tú y yo perdonamos a esa persona, nos liberamos. Automáticamente te liberas. La perdonas y el beneficiado eres tú. Somos nosotros mismos, no la persona. Porque igual la persona ni entiende.
ni sabe, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que pues, ni conocen a Cristo, que nos hacen guerra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con compañeros en el trabajo que es tan duro que vale? Bueno, ¿no? O alguna vecina incómoda. ¿Cuántos? O alguna persona que nos trae tirri y está duro que vale. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿A poco no? Muchas veces. Entonces, ¿qué nos demanda el Señor? Que perdonemos a través de un perdón perfeccionista, ¿no? Perdono, pinto mi raya y no más contigo, ¿verdad? O te voy a poner un ejemplo de estas clases de perdón para que nos quede más claro. Así que repito, ejercer y otorgar esa clase de perdón nos beneficia más a nosotros que a la persona que perdonamos. Y este es el perdón perfeccionista. No nos beneficia perdón a nosotros y ejercemos el poder para no seguir enganchados en ese dolor, en ese odio. Nos zafamos. Cuando tú y yo perdonamos, nos desenganchamos de esa persona, nos desenganchamos del odio que le tenemos, del resentimiento, del rencor, de la amargura que pudiésemos haber albergado en el corazón de esa persona. Nos desenganchamos. Esto ocurre cuando hacemos un perdón de esta forma, un perdón perfeccionista. Así que, por ejemplo, aquí voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas manejando por la calle, ¿no? ¿Cuántas veces vas manejando por la calle y se te atraviesa, ¿no? El conductor imprudente. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí muchas veces, ¿no? Vas manejando tú muy cautelosamente, ¿no? Mirando tus espejos y todo, y de repente, o sea, te atraviesa la moto, o se te atraviesa el taxista, y lejos de que a veces ellos tienen la culpa, hasta se enojan. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí muchas veces. Pasa y hasta te empieza a decir, te recuerda a tu mamá con palabras folclóricas y bastante resonantes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te recuerda a tu mamá y te dice palabras grotescas, aunque tú no fuiste el culpable, aunque tú no tuviste la culpa. Luego las personas que hacen ese tipo de cosas hasta se molestan. Bueno, pues es aquí donde podemos aplicar el perdón perfeccionista, ¿no? Porque tenemos dos, ahora sí que tenemos de a dos sopas, dijera mi esposo. O te encoleras y vas detrás de él y te pones a pelear con la persona y le dices hasta lo que se va a morir y te enfrascas en un pleito, o simplemente decides, ay, vengo saliendo de la iglesia, el Señor habló a mi corazón, perdónalo, Señor. Perdona, yo perdono a este tipo, aunque me dijo y me recordó a mi mamá varias veces, yo lo perdono y guardo mi paz, porque no quiero contaminar mi cuerpo. Este es el tipo de perdón perfeccionista que podemos dar en algún momento de nuestras vidas, con alguna situación así, lo podemos dar. Repito, tenemos dos opciones, o te enojas y te encoleras, o simplemente toma la decisión de decir, yo guardo mi paz y yo perdono a esta persona. Que muchas veces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa muchas veces? ¿Hacemos esto? Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces ahí seguimos, y sí, tú también la tuya, y si tú me la mientas, yo te la miento 3 veces. Y esto no debería de ser así. Deberíamos de aplicar el perdón perfeccionista, imitando al maestro Jesús de nuestras vidas. Así que, sin embargo, ¿verdad? El poder del que el Señor le otorgó a esta mujer, repito, fue mucho más allá que el perdón perfeccionista, fue mucho más allá. El Señor le otorgó un tipo de perdón liberador, ese tipo de perdón que te libera de manera extraordinaria. Este perdón trajo para la mujer transformación y una vida nueva, una vida perdonada. ¿Quién no pudiese sentirse diferente después de que el Dios Todopoderoso te perdona? ¿Quién no se siente transformada? ¿Quién no se siente liberada? Ella se sintió liberada una vez que fue perdonada por el Señor Jesús, porque cuando Dios nos perdona, ¿qué crees? Cuando Dios nos perdona, también nos transforma, porque también podemos entender, cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien, decimos, ay, hijos, y leemos la porción de Mateo, y dice, sí, porque si tú no perdonas las ofensas a otro, Dios no te las perdonará a ti. Entonces se entiende, ay, Señor, pues si tú me perdonaste tantísimas, ¿cómo pues yo puedo decir que no perdono?
¿no? A veces decimos, yo perdono, pero no olvido, ¿no? A veces tenemos esa costumbre. Pero el Señor nos demanda que tratemos de tener un perdón, ¿verdad? De perdonar, de tener un perdón y tener fe en perdonar a otras personas, aunque sean malvadas, porque hay gente malvada, de por sí hay gente malvada en este mundo. A veces no les haces nada y ya les caes gorda de por sí. Y dices, pues, ¿qué le he hecho a esta persona, no? A lo mejor no les has hecho nada, pero ya la traen contra ti. Entonces, perdona, libérate. Ah, yo perdono a esa persona que yo la perdono, Señor, y yo la pongo en tus manos. Que en algún momento alguien le pueda hablar de ti, porque si no soy yo, Señor, si no vas a usar mi vida porque no me quieren ni ver, pues Señor, tú usa a alguien, ¿no? En alguna ocasión, les voy a contar un pequeño chascarrillo, en alguna ocasión, ya sabes, aquí está mi hija, a ver si no se enoja de que cuente su testimonio. En alguna ocasión, mi hija pues asistió a la preparatoria, ella iba en el CECI. Y de esas cosas ella desde la primaria siempre había tenido choques con otras niñas. O sea, siempre había tenido choques, siempre, no sé por qué, siempre yo le decía, hija, pero ¿por qué? ¿Por qué no te llevas con las niñas? O sea, amigas tenía muy poquitas, muy contadas, pero porque siempre habían esos choques. Y en una ocasión en la preparatoria, pues me mandaron a llamar, me mandó llamar el psicólogo y el director, porque en los baños una de las chicas le quería lanzar ácido a la cara de Yazaret, al grado de maltratarle la cara, tú sabes que si te lanzan ácido en la cara, ¿qué va a pasar con tu rostro? Pues se te va a deformar. Pues hasta ese grado de maldad, querían hacer contra Yazaret. Entonces, cuando me habla, obviamente, el director, a mi esposo y a mí en aquel entonces, pues fuimos, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Entonces, yo en un acto de poder platicar con la chica, de decir, a ver, niña, o sea, platicar con la chica, yo me acerqué con la niña. Estaban los papás de la niña, de la que la había agredido. Afortunadamente no pasó a más. Se dieron cuenta en el baño y fueron las autoridades a avisarnos. Yo tratando de hablar con la niña le digo, bueno, pero ¿por qué le tienes tanto odio a mi hija? ¿Qué te ha hecho? O sea, ¿por qué hay tanta amargura en su corazón? O sea, yo tratando de ser amable con la niña, ¿no? Tratando de entender por qué tenía tanto odio contra mi hija. Me dice, porque me cae gorda, no soporto su cara, la detesto, pero con un odio la muchacha. Entonces, pero con un odio, digo, hija, pero te das cuenta de lo que intentas hacer, el hecho de que imagínate que tú le hubieras echado ese ácido en su cara. Yo con todo el dolor de mi corazón, hija, pues te hubiera refundido, te hubiera llevado a las autoridades, porque eso habla de que tu cabeza no está bien. Bueno, me atreví a decirse, estaban los papás, antes no me dijeron a los papás, ¿no? Eso habla de que tu cabecita, hija, no está bien, necesitas pedir ayuda. No, que ayuda ni que nada, no, la chica con unas palabras grotescas, porque ya saben cómo son los chicos en aquel entonces y hoy en día. Entonces, yo trataba de decirle, entonces le digo a mi hija, oye hija, ¿por qué no te acercas a ella? Esa niña necesita ayuda. Mamá no me quiere ni ver, me odia. ¿Pero por qué te odia? ¿Qué le has hecho? Mamá, no le he hecho nada. Simplemente me odia, ¿eh? La niña manifestaba odio hacia Yazaret. Y yo platicando con ella, hija, pero pues, ¿qué le hiciste? ¿Algo le hiciste? ¿Le quitaste al novio, a un pretendiente? ¿O qué? ¿No? Pues, a veces las chicas se pelean por ese tipo de cosas, ¿no? Dice, mamá, no sé por qué me odia. Yo no sé, yo tampoco no entiendo. Es mi compañera de clases, no tengo más allá una relación de compañera de clases y hasta ahí. Entonces, aquí podemos ver pues esa clase de odio que tenía esta chica. Entonces yo trataba de decir a mi hija, pues perdónala, hija, en tu corazón, perdónala. Obviamente no vas a comer de su plato, porque es una niña que ella te trae tirria, ¿no? Aunque tú trates de alimar las asperezas, ella no quiere. En tu corazón, hija, perdónala y trata de apartarte de ella. No andes sola por los baños, siempre acompáñate de alguna compañera y trata de no estar tan sola. Porque así como tiene su corazón esta niña, pues en cualquier momento puede volver a intentar hacer otra cosa. Así que, hija, pues y perdónale en tu corazón, no guardes rencor contra esta niña porque seguramente esta niña está muy dañada, muy lástima, no sé qué viva en su casa, no sé qué pasa. Y pues mi niña estaba en la preparatoria, realmente estaba, pero aún así ya entendió, ¿no? De alguna manera este tipo de clase de perdón, proteccionista, perdón de decir, ok, ¿no? Ya te perdono, pero pinto mi raya y me alejo de ti para que no me hagas daño. Por eso digo, ¿se vale? Sí se vale.
Sí se vale y sí se puede hacer. Cuando tú guardas tu corazón y le dices, Señor, ayúdame a no sentir ya nada contra esta persona, pero yo me alejo de esa persona, ¿no? No, yo no le voy a exponer a que ella, no, pues ándale y predícale y insístele, no, aléjate de esa niña. Esa niña no está bien, trae circunstancias en su cabecita. Ese tipo de perdón se llama, repito, ese perdón perfeccionista. Así que seguimos. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya me queda poco tiempo. Ajá. Se trata de un perdón comprometido que no, se trata de un perdón comprometido. El Señor también desea y quiere que cada uno de nosotros tengamos un perdón comprometido. ¿Cuál es este tipo de perdón comprometido? Aquí les va otro tipo de perdón. Ajá. No cancela la relación, este tipo de perdón, sino que la hace más intensa. ¿Y a dónde podemos aplicar este tipo de perdón comprometido? Bueno, este tipo de perdón comprometido la podemos aplicar a nuestros seres queridos. Aquí sí se vale. Aquí sí se vale aplicar este tipo de perdón, de amar, de perseverar, de ser pacientes. Cuando se trata de un hijo, de un esposo, de una persona que es significativa para nuestra vida, un padre, nuestros padres, o hasta inclusive algún hermano en la fe, inclusive en algún hermano en la fe. Podemos aplicar este tipo de perdón comprometido. Ajá. Pero cuando se trata, repito, de familia, debemos de perdonar como Dios nos perdona. Debemos profundizar la relación para transformarnos a nosotros y transformarlos a ellos por medio del amor. Acabamos de leer Proverbios donde dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Así que escucha, querido hermano, aquellos que no son capaces de perdonar de esta manera prefieren irse a veces inclusive de la comunidad de fe. ¿Cuánta gente se ha ido aquí de la iglesia? Porque simplemente no quiere perdonar, ¿no? Ay, el pastor predicó algo en la predicación y lastimó mi corazón. Créanme, hermanos, que cuando mi esposo prepara un sermón, nunca está con que, a ver, este va para adentro, este sí va para adentro, la voy a poner. No. Cuando él prepara la palabra de Dios, él prepara el mensaje. Él nunca prepara el mensaje para dañar a alguna persona en particular. Y creo yo que pasa en todas las iglesias. El viernes nos platicaba el pastor Héctor un caso muy similar, ¿verdad? Donde la pastora está hablando mucho de sanidad del alma en su congregación a mujeres. Y una mujer se paró muy ofendida y se fue así de enojadísima porque ella se sintió ofendidísima. Dice que en ningún lugar me han ofendido como me han ofendido aquí. Se sintió indignada por la palabra. La palabra nunca se prepara con la intención de ofender a nadie. Yo creo que es nuestra propia conciencia, ¿no? Decía mi esposo hace 8 días, es nuestra propia conciencia. La palabra se da para que tú seas ministrado, para que tú seas levantado, fortalecido, animado. Y cuando estamos mal, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos redarguye, ¿verdad? Pero no es porque el pastor en sí predica un mensaje para que tú te lastimes o tú te sientas. No, nunca es así. Así que si la palabra es incómoda, no es el pastor, si el mensaje fue incómodo, no es el pastor. La palabra es la que nos está taladreando nuestro corazón. Eso es lo que sucede. Así que escucha, querido hermano, hermana, que en esta mañana estás aquí. Aquellos que no son capaces de perdonar de esta manera, a veces prefieren irse de la comunidad en lugar de restaurar la relación. Tengan cuidado de aquellas personas cuando se las encuentren, aquellas personas que ya se fueron enojados con la iglesia o con el pastor y digan, ay, ¿a qué vas a ese lugar? Ay, aquí. Tengamos cuidado y no prestemos a oídos a ese tipo de personas. No nos dejemos contaminar. No nos dejemos contaminar por esas personas. Porque cuando nos dejamos contaminar por esas personas, aguas. Repito, cuando se imparte la palabra de Dios, nunca se da con el propósito de ofender a nadie. Jamás, jamás. Siempre es con el propósito de que tú seas fortalecido, tengas crecimiento en tu vida. Así que déjame decirte que Jesús, hermano, hermana, cree en ti y en mí y sabe que podemos ser hijos del Todopoderoso. Así que sin embargo, el Señor con la gracia y el perdón que cree
que cree en nosotros, nos llama y nos transforma. En el caso de la mujer que acabamos de leer en el pasaje, el Señor no la vio como una adúltera, repito. Él la dignificó y la ve como una hija de Dios. Y no fue solamente en el caso de la adúltera. Si no mal recuerdo, también hubo otros casos. ¿Sí recuerdan a la endemoniada? ¿Sí recuerdan en el caso de la endemoniada cómo también el Señor la transformó y la restauró? Como Dios, y en muchos casos yo puedo ver en el pasaje del ciego, del paralítico de Betesda, también podemos ver, hay un caso muy particular en el caso de lo que hizo Dios con esta persona, que también le otorga su gracia y su perdón. Y podemos ver infinidad de pasajes bíblicos donde podemos ver el carácter de Jesús obrando en las personas con las que él se topó, en las personas con las que él tuvo contacto. Siempre su carácter hacia ellos era un carácter de misericordia y de amor hacia las personas. Reprendía muy duramente a los religiosos judíos, pero con las personas Dios tenía un trato muy significativo, así como lo tiene con cada uno de nosotros. Porque para Dios somos importantes, somos sus hijos. Yo a veces le digo la verdad a mi esposito, híjole, el mensaje fue bien duro, le digo, pero oye, más suavecito, le digo, más suavecito, le digo. Porque acuérdate que esas ovejitas que Dios ha puesto en nosotros son como hijitos. Ya, yo siempre, la mamá abogando, ¿verdad? Siempre. Son como hijitos y a los hijitos hay que cuidarlos. Hay algunos que hay que darles, ¿no? Pero no es a todos. Hay con los que hay que, en privadito y a ver, hermanito, yo le exhorto en el amor del Señor, pero no es a todos, ¿no? Yo a veces ya estoy ahí como mamá pollito, ¿no? Abogando, porque eso de acá, a veces espiritualmente uno cumple esa función, ¿no? A veces digo, es que el mensaje estuvo bien duro, pero pues él no es para todos, le digo, pues, o sea, a los que necesitan apapachito, a los que necesitan reprensión, pues reprensión, pero bueno, es la manera, ¿verdad? Y dice mi esposo, no puedo decir, a ver, este mensaje es de aquí para acá y traigo este otro mensaje de aquí para acá, ¿no? No se puede, ¿verdad? Cada quien toma lo que le corresponde y con eso avanza. Así que esta mujer experimentó la gracia de Dios. Ajá. Esta mujer, Jesús creyó en esta mujer. Y lo mismo hace con cada uno de nosotros el día de hoy, con cada uno de nosotros. Él tuvo fe en que podemos ser hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Él tiene fe que yo puedo ser hija de Dios. Él tuvo fe en mí y por eso me dio un llamado y por eso me dio una comisión. Porque él sabe que aunque yo no era la mejor persona, él confiaba en mí. Aunque a veces ni yo misma confiaba en mí misma, déjenme decirles, porque cuando yo era muy joven, en mis tiempos de secundaria y de prepa, a mí me daba terror hablar en público. A mí me temblaban las patitas y me sudaban las manos. Y hoy en día todavía, ¿verdad? Pero pues ya no tanto. Pero él creyó en mí. Él sabía que lo podía hacer, porque él sí creía en mí. Ni yo misma creía en mí misma. Fíjense lo bonito que es que él nos conoce más que ni nosotros mismos. Él nos conoce más que ni nosotros mismos. A veces decimos, no, como Moisés, ay, no, yo no, Señor, abusa a mi hermano, porque pues él sí habla bien bonito. A veces decimos así, ¿verdad? O como Jeremías, ¿no? ¿Qué pasó con el profeta Jeremías? Dijo, Señor, no, yo soy un niño, ¿no? Yo soy un niño. Y yo creo que se sentía niño espiritualmente, porque pues, realmente no era un niño. Jeremías, en aquel entonces que tuvo el llamado, pues no era un niño, ya era un jovencillo como de 20 y tantos años. Pero él se sentía niño espiritual. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Ay, no, Señor, pues mejor a mi hermanita porque ella pues sí ora, ¿no? Dios cree en nosotros. Y si Dios creyó en esta mujer, repito, que era pues de lo peorcito, si humanamente lo hablamos, Dios también cree en nosotros, que también nos sacó de lo peorcito. A todos. Aquí nadie puede decir que era la chulísima persona. Si hay aquí en alguno, ay, pues discúlpeme, ¿verdad? Pero todos éramos todos de lo peorcito. Y sin embargo, Él confía en nosotros y Él tiene fe en nosotros. Así que yo sí puedo ver que Dios tiene fe. Dios tiene fe en nosotros, que podemos ser cambiados y transformados. Dios cree en nosotros. ¿Esto no es maravilloso? ¿Esto no te libera? A mí sí. ¿Esto no te libera, hermano, hermana? Claro que te libera, cree en nosotros.
La gente te puede decir, ay, pues si yo te conocí, Rodrigo, ¿cómo andabas en el camión, los camiones de Querendón, aquí de, ay, ahora resulta que tú eres cristiano. Ahora resulta, sí, yo soy cristiano y ahora creo en mi Señor. Ay, sí, ¿a poco? Sí. Y aunque la gente te cuestione, porque a veces cuestionan, ¿a poco no? A veces cuestionan. Ay, ¿tú cristiana? Ay, ¿hora de cuándo acá? Sí, Dios cree en mí. Aunque tal vez la gente no lo haga, tu familia a lo mejor no lo cree. Dios cree, así como creyó en ella, que no era la finísima persona, también en nosotros cree el Señor. Así que hay personas que cuando, ¿a poco no te pasa? Hay personas que cuando te piden referencias de alguien, y es lindo cuando escuchas esto, ¿no? Cuando dices, yo pondría mis manos por la hermana fulana de tal, porque yo sé que ella es bien derechota, ¿no? Yo lo he dicho, la verdad, en una hermana que yo aprecio mucho, mi hermana Mecha, ustedes la conocen. Ay, yo sí pondría las manos porque la hermana Mechita es bien derecha. Ella es de una sola pieza y es un sí y sí, su no es un no, porque así es la Mechita. Cuando la conocen, quienes la conocemos podemos testificar de eso. Y qué lindo que uno diga, ay, sí, yo sí pongo las manos al fuego por mi hermanita, ¿no? Porque pues ha dado testimonio de su fe, de que es una buena creyente, es una excelente amiga. Cuando tú necesitas como la necesitas como compañera, siempre está dispuesta. Y ella te da lo que tiene, te comparte de lo que tiene. Y aunque no tenga, te comparte. Porque ella es así, tiene un corazón muy, muy generoso. Y a veces uno puede decir, ay, yo puedo poner las manos al fuego por esa persona. Y eso es bien lindo, ¿a poco no? Pero imagínate, nosotros, ¿verdad? Dios podría decir eso de nosotros. Yo pienso que sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Si dio su vida, si dio toda su vida en la cruz, dio hasta la última gota, Dios también pone las manos al fuego por nosotros. Él también lo hace, porque Él cree en nosotros. Repito, a veces Él cree más en nosotros que en nosotros mismos. Y tenemos capacidades y talentos que a veces nosotros dudamos de tenerlos. Así que imaginémonos esta escena. Dios sí cree que tú y yo podemos ser mejores personas. Ajá. Él era el único que creía que aquella mujer podía ser hija de Dios. Imaginémonos la escena. La mujer estaba semidesnuda, avergonzada, temerosa. A algunos chismosos les provocaba morbo. Ay, ¿qué está pasando? A ver, se acercaban ahí para escuchar nada más el chisme. Y otros tal vez tenían resentimiento y deseos de venganza. Sí, apedréenla, es una adúltera. Ahí estaba de toda clase. Ahí, imagínense la escena. Ahí estaba toda la pirrorrada tratando de hacer sus malandrinadas. Ahí, imagínense la escena. Pero a ninguno le provocó lo que le provocó al Señor Jesucristo. A ninguno de esas personas le provocó lo que el Señor Jesucristo le provocó. Al Señor Jesucristo esta mujer le provocó amor, esperanza y fe. Él fue el único que creyó en ella. Él fue el único que sabía que ella podía ser una mujer diferente y por eso la dignificó. Y yo amo a mi Señor Jesucristo porque, ay, qué difícil ha sido haber vivido en esos tiempos, imagínense. Dios la dignificó y la salvó de ser muerta apedreada, porque esa era la ley. Así se juzgaban esos tipos de actos. Así que la gracia del perdón es un acto maravilloso de esperanza para ti y para mí. Así que te voy a contar una historia ya por último. Obviamente voy a omitir nombres, pero esta historia engloba a grandes rasgos lo que yo les acabo de compartir en esta mañana. En una ocasión, una pareja de un matrimonio se estaban peleando, esos pleitos que a veces entre matrimonios hay. Y la mujer le dice al esposo, ya no quiero nada contigo, ya estoy cansada de ti, ya estoy fastidiada de ti. Y en eso la mujer se quitó la argolla de matrimonio y se la aventó en la cara al hombre, al esposo. Y le dice, ya no quiero nada de ti, ya estoy harta de ti. Y la mujer se va de casa y a los 3 días, el hombre pues el esposo se quedó triste, amaba a su esposa. Había sido un pleito muy fuerte. Y la mujer le dice, se va, la mujer pues se va, le avienta la argolla en la cara, el hombre se queda triste y la mujer se arranca y se va. Desafortunadamente se va con su querido, con su enamorado. El esposo pues no lo sabía.
A los 3 días la encuentran muerta en un motel, terriblemente muerta, asesinada, degollada. Y en el sepelio, durante el sepelio, estaban los hijos, tenía 2 hijos, el esposo, los hijos, la familia. Y durante el sepelio, el esposo triste, porque era una situación vergonzosa, triste, apenado con sus hijos. El esposo abre la caja del féretro. No había querido abrir la parte de la puertecita donde a veces se ve la carita de las personas que ya están en el féretro, ¿no? Abre la cajita y la ve y pide que le abran toda el féretro. Y saca de su bolsa la argolla de matrimonio. Y en un llanto de desconsuelo, mirando a su esposa ya ahí en el ataúd, le pone nuevamente la argolla en su mano. Y uno de sus hijos cuenta esta historia. Uno de sus hijos, que es quien narra esta historia, dice: nunca había conocido yo el perdón, pero cuando vi a mi padre hacer ese acto, pude comprender lo que es el perdón. Y con esto quiero decirles que Dios hace con nosotros eso todos los días. Dios con nosotros hace todos los días. Así que, querido hermano, experimentemos la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas, todos los días. Aprendamos a perdonar, aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón. Y si tú en esta mañana tienes algo, si tú en esta mañana tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo, hermana, no te demores ya no hay tiempo, es más, ya no hay tiempo. Hazlo y estarás dibujando una sonrisa en el corazón de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra recibida en este día y vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, a poder otorgar un perdón, a perdonar, Señor, y a sentirnos perdonados y redimidos por ti, Señor. Hoy hablaste de una manera exponencial, clara y precisa y contundente con referente al caso de la mujer, Padre. Yo te pido, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor, traigas convencimiento a los corazones de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Si ellos necesitan, Señor, pedir perdón, ayúdalos. Que tu Espíritu Santo traiga ese convencimiento a sus corazones. Si ellos necesitan perdonar, que lo hagan, Señor. Es tiempo, Señor. Nos estás hablando de una manera clara y contundente, Señor. Qué importante es que lavemos nuestras ropas cada día, Señor. Ayúdanos a poder ser obedientes, Señor, y que la palabra de esta mañana, Señor, haga mella en nuestros corazones, Señor, de tal manera, Padre Santo, que activemos la palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Trae fortaleza, trae consuelo, Padre, al que está afligido, al que está cansado, al que está enfermo, Padre. Trae, Señor, sanidad a los corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Padre. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que te necesitamos. ¿A dónde más podremos ir? Dijera Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, y yo bendigo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana están aquí presentes y a los que nos están viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas, Señor. Que este mensaje, Señor, haya sido, Señor, de edificación para cada una de las vidas. Lo oramos y lo ponemos esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos.